Continuando con la presentación de libros en este Congreso Nacional de Historia Bicentenario, invitamos al bachiller Jorge Guamán Machaca para que nos hable del libro Lima y sus alrededores, cuadros de costumbres peruanas, cuyo autor es Camil Pradier Foderé y ha sido editado por el licenciado Víctor Arrambide Cruz. El bachiller Guamán Machaca es historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado en la revista histórica de la Academia Nacional de Historia, Historia y Cultura y otras revistas especializadas del medio. Ha sido coautor en el Diccionario Biográfico del Perú Contemporáneo en el año 2004, editado por Mila Batres, y en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia España. Entre los años 2010 y 2016 fue responsable de la publicación de las obras completas del Inca Garcilaso de la Vega en la universidad del mismo nombre. Desde el año 2015 labora en la Biblioteca Nacional del Perú y actualmente se desempeña como jefe del equipo de custodia del patrimonio bibliográfico documental en dicha institución. Sin más preámbulos, le damos el uso de la palabra al bachiller Guamán Machaca. Muchas gracias, Fernando. Bueno, para empezar, muy agradecido por la invitación que mi entrañable amigo Víctor Arrambide ha hecho para poder participar de la presentación de esta obra tan esperada. Eh, bueno, la obra se llama Lima y sus alrededores, cuadros de costumbres peruanas, y desde el mismo título nosotros nos vamos dando cuenta que estamos ante una obra que sobre todo centra su atención en la ciudad de Lima. Y bueno, el detalle es que esta es una obra que ha sido largamente esperada, porque tratando justamente de estos aspectos peruanos, había sido publicada en 1897 en idioma francés y bueno, ha esperado más de 120 años para poder ser puesta a disposición de todos los peruanos. Para mí es particularmente agradable que esta obra finalmente haya salido a luz por dos motivos. La primera es porque debe considerarse esta obra como una obra de circulación escasa, una obra muy rara en el ambiente peruano. ¿No? Se conocen menos de 8 o 7 ejemplares ubicados en bibliotecas, para empezar, limeñas. Entonces, estamos hablando de un material que ha estado muy restringido a la mirada de quien quisiera consultarla. Sí, en todo caso, siempre fue conocida por diversos especialistas. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, es la satisfacción que siento, digamos, por este logro de Víctor, porque por motivos de la vida pude estar cerca a él desde los inicios, desde esos primeros momentos en que esta obra lo va a cautivar, ¿no? Recuerdo haber estado presente la primera vez que Víctor pudo ver esta obra en el Fondo Reservado de San Marcos, y a partir de allí, digamos, todos los esfuerzos que él hizo para poder llevar adelante esta edición, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que me alegra mucho, ¿no? Por lo que llega a todos los peruanos, pero también por lo que está logrando Arrambide, ¿no? Ahora, eh, ¿qué presenta Lima y sus alrededores? Bueno, básicamente es la visión de alguien que no es del Perú, para empezar, ¿no? Y esto que comienzo diciendo pudiera parecer engañoso, porque, bueno, Camille Pradier es básicamente nacido en París, en Francia, ¿no? Pero va a llegar en un momento, pues, de ebullición dentro de lo que es el contexto peruano, ¿no? Recordemos que el siglo XIX peruano es para nosotros un siglo de viajeros, ¿no? Quizás el contexto de independencia, de libertad, hace ver a esta tierra como un lugar de oportunidades. Y evidentemente muchos van a llegar aquí con ese ideal de prosperar, ¿no? De de cumplir el sueño americano, ¿no? Y bueno, en ese contexto es que se va a dar ello, ¿no? Evidentemente, Pradier es una persona pues que llega ya con 20 años aproximadamente aquí al Perú, y básicamente, aunque él es extranjero, la obra nos muestra la visión de un cronista, ¿no? Ha pasado que Camille Pradier ha sido siempre presentado, ¿no? Desde los trabajos que presentan los trabajos de los viajeros. Pero Pradier no es propiamente un viajero, es más, lo veo así yo, un cronista, ¿no? Un cronista que describe lo que ha vivido y lo que va a extrañar, ¿no? De una manera que se deja sentir a lo largo de las páginas del libro. En ese sentido,
aunque en muchos casos durante su narración presenta esa visión crítica, ¿no?, del hombre europeo, que no termina de aceptar ciertos detalles que están ocurriendo aquí en Lima, en el Perú, finalmente esas críticas se tornan tan indulgentes que parecieran ser hechas por alguien que finalmente está extrañando el terruño, ¿no? En ese sentido, a mí me pareció genial iniciar la lectura del libro con el estudio preliminar que hace Víctor, ¿no?, que titula, ¿no?, Escribir desde la nostalgia, porque eso es básicamente lo que se siente cuando uno comienza a entrar, ¿no?, en los recuerdos de Pradier. Eh, bueno, el trabajo que hace Víctor justamente en el estudio preliminar es genial porque recupera para nosotros la imagen de alguien que centró mucho su interés, ¿no?, en nuestra patria, ¿no? Entonces, en ese sentido, Víctor reconstruye el periplo vital del autor, de Camille Pradier. Recordemos que él es hijo, ¿no?, de Paul Pradier Fodere, que es contratado por el Estado peruano para poder, bueno, fundar aquí la Escuela de Ciencias Administrativas en San Marcos. Y el detalle, bueno, es que él va a llegar con su padre, va a entrar a San Marcos y va a comenzar justamente a vivir esta realidad en esos años que son justamente de ebullición, ¿no? Él llega en el contexto final de lo que es la prosperidad falaz y llega a ver toda esa modernidad que lo va a terminar impactando, ¿no? Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención. Respecto a la obra, como les comentaba, Camille llega específicamente en la segunda mitad de la década de 1870, ¿no? Entonces está llegando cuando Lima está gozando de todos los beneficios de la prosperidad falaz. Tenemos pues el primer tren que llega al Perú, tenemos, ¿no?, el mejoramiento del aspecto urbano de Lima, tenemos el derribo de las murallas y obviamente el crecimiento urbano de la ciudad. Entonces, es todo ello lo que va a presentar Pradier, ¿no? La obra se divide en 21 capítulos y nos muestra básicamente, pues, ¿no?, esta visión, ¿no?, la que él va a ir asimilando. Hay que indicar que cuando Camille Pradier llega al Perú, probablemente él desarrolla una vida de tal manera que considera que, bueno, este probablemente es su destino, ¿no? Entonces, él inicia una carrera ascendente, una carrera académica ascendente en San Marcos, sienta familia aquí en el Perú, se casa con una limeña, bueno, de eso ya seguramente lo van a ver en el libro, pero el detalle es que obviamente toda esta actividad se ve cortada por la guerra, ¿no? Es en el contexto de la guerra que finalmente él se ve obligado a abandonar el país y bueno, desde Francia con el tiempo va a sentir justamente esa nostalgia que lo va a hacer justamente recordar, reflexionar, ¿no?, sobre nuestro país, ¿no? Y bueno, sí se nota justamente en las páginas del texto detalles, ¿no? Detalles que nos hacen pensar, como justamente Ramírez lo señala en el estudio preliminar, en que mucho de este material puede haber sido basado en cuadernos de apuntes, quién sabe si diarios, ¿no? Y sinceramente guardamos la esperanza de que existan esos materiales y que en algún momento puedan ser hallados, porque sí, en la parte en que están las descripciones presenciales se nota, ¿no? Se nota que hay un material que obviamente está sirviendo de base a esta obra. Bueno, esta obra finalmente termina presentando lo que son algunos detalles de lo que es Lima y los balnearios, ¿no? Entonces, un primer detalle que de repente me llamó la atención es no notar, por ejemplo, la descripción de lo que actualmente conocemos como Lima Norte, Lima Este, ¿no? Sí, en todo caso es una narración muy vívida de lo que ocurre en el centro de Lima y en lo que ocurre en parte de los balnearios, ¿no? Pradier, como una persona que ha llegado a un lugar nuevo, ¿no? Entonces él inmediatamente inicia una comparación, ¿no? Por ejemplo, le sorprende la cuadrícula urbana de Lima, ¿no? Eso que tanto a nosotros nos llama la atención, pues como que a él lo impacta, ¿no? Y llega a considerar que, bueno, esto hace a la ciudad de Lima un tanto monótona, ¿no? El hecho de tener, pues, calles tan predefinidas. O bueno, también en su obra pueden notarse cambios y continuidades, ¿no? Y en ese sentido a mí me agrada mucho este testimonio porque como que Pradier nos termina dando esa pieza, ese cuadro faltante, ¿no? Para poder entender esta transición entre lo que es la Lima de los inicios de la República y la Lima posguerra del Pacífico.
¿no? Entonces, está llena de detalles que nos van mostrando, evidentemente, esa pequeña historia que creíamos perdida, ¿no? Por ejemplo, le impacta mucho, dice que Lima es una ciudad de primeros pisos, ¿no? De primeros pisos, pero salpicada de campanarios, de cúpulas y de miradores, ¿no? Algo que en definitiva la ciudad, por ejemplo, ha perdido, ¿no? Le llama mucho la atención el uso que los limeños le dan a las azoteas, ¿no? Y aquí vemos de repente una continuidad que se da hasta el día de hoy, ¿no? Las azoteas como ese lugar donde tú amontonabas las cosas y que evidentemente allí se quedaban por un tiempo indefinido. Este tipo de detalles son aquellas que nos van contando esta pequeña historia, ¿no? O cuando habla, por ejemplo, de los puentes que tiene la ciudad y nos dice, Lima tiene 3 puentes. Y me suena muy, muy impactante el hecho de que nos diga, ¿no? Bueno, el puente de Balta y el puente de Piedra, ahí están, pero en sí el más transitado es el puente de palo que está ahí saliendo de la calle de La Palma. Detalles que obviamente pues se tornan un tanto o habían sido un tanto desconocidos, que forman parte de esa pequeña historia de la que les hablo, ¿no? Eh, nos presenta también un aspecto o aspectos que particularmente a mí por algunos temas de interés me ha llamado la atención, la descripción que hace del cementerio, ¿no? En su conformación original. Por ejemplo, cuando él nos dice, ¿no? Bueno, en el cementerio tenemos cuarteles de 3 niveles y efectivamente eso es algo que va a llegar a ver Pradier y que obviamente va a cambiar después de la Guerra del Pacífico, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos el cementerio con cuarteles de 4 y 5 niveles, pero él llega a ver pues esta construcción, ¿no? Como originalmente había sido planificada en los inicios de la República, ¿no? Me impacta mucho cómo él también, ¿no? Habla de costumbres que ya en definitiva la ciudad y su población han perdido. Por ejemplo, esas costumbres funerarias, ¿no? El pequeño espectáculo, por ejemplo, ¿no? De la atención a los agonizantes. Por ejemplo, ¿no? De cómo, por ejemplo, cuando había un agonizante, iba, pues, ¿no? Un padre a otorgar el santo sacramento, ¿no? Y iba pues con campanas y farolas, ¿no? Y la gente siguiéndolo, realmente algo que pues la ciudad ha perdido como costumbre, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? El acondicionamiento de los fallecidos, ¿no? Cuando una persona fallecía, se sacaban todas las cosas del espacio donde había fallecido y finalmente lo velaban allí dentro de lo más simple, ¿no? En el piso o encima a lo mucho de una tarima, ¿no? Aspectos que uno puede ver, por ejemplo, en la documentación de inicios del siglo XIX, pero que efectivamente se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Finalmente, bueno, queda pues el hecho de que Pradier se acostumbra y llega a querer tanto a Lima que realmente pues hace comparaciones inevitables, ¿no? Él dice, Lima pues tiene mucho parecido con Europa, pero a la vez se diferencia mucho del resto de ciudades del Perú, tanto así que él llega a afirmar, por ejemplo, una cita que me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, Lima tiene el aspecto de una ciudad europea perdida en los arenales del Pacífico, para luego inmediatamente referirse a cómo el resto de ciudades del país se había visto disminuida en estas primeras décadas republicanas al punto de no mostrar mayor progreso, no mostrar mayor adelanto, ni en su infraestructura, ni en sus costumbres, ¿no? Algo que le llamaba mucho la atención, ¿no? Eh, bueno, en realidad la obra presenta muchas cosas que detallar y aquí el tiempo, bueno, es un tanto tirano, así es que solamente quiero resaltar un último detalle, ¿no? Pradier también destaca mucho lo que es el aspecto de la religiosidad limeña, ¿no? Pradier se sorprendía y decía, dentro de Sudamérica o dentro de los estados de Hispanoamérica, Perú debe ser el país más creyente y católico, algo que han perdido de las demás repúblicas. Y Lima obviamente mostraba todo ese fervor, pero además mostraba detalles que no llegan a ser, no llegan a prosperar en el tiempo. Por ejemplo, en aquel entonces nos habla de que las procesiones más concurridas son aquellas que se daban en honor al Señor de los Milagros, ¿no? A Santa Rosa y por el Corpus Christi. Entonces, para 1870, Pradier ya nos está hablando de que, digamos, el culto a Santa Rosa, las procesiones, han cedido su lugar al culto al Señor de los Milagros, algo que evidentemente antes había sido al revés, ¿no? El culto a Santa Rosa era mucho más expandido que el del Señor de los Milagros. Eh, y bueno, o por ejemplo, no, como les decía, les vuelvo a repetir, en esta obra está presente mucho esa pequeña historia. Por ejemplo, hay una historia que me gustó muchísimo, ¿no? La insurrección de las Beatas,
¿no? Cómo ante un intento de cambio de costumbres funerarias, religiosas, ¿no? Las beatas de la ciudad terminan alzándose, digamos, en ira y atacando el Palacio de Gobierno, y haciendo que el presidente de aquel entonces, el presidente Mariano Ignacio Prado, terminara retrocediendo en algunas medidas que había tomado. En conclusión, a mi entender, y obviamente para no hablar de los muchos aspectos que en realidad los tiene muchos este libro, bueno, es un libro muy revelador, ¿no? Y esto es lo que me agrada mucho, ¿no? Nos termina dando pues justamente esa visión que nos faltaba. En suma, yo considero que el testimonio de Pradier genera un punto de acceso para entender las continuidades que caracterizaron a la Lima, ¿no?, de aquel entonces, y los cambios que obviamente venían produciéndose a un ritmo vertiginoso en la época de Pradier, ¿no?, al final de la prosperidad falaz. No me queda más sino agradecer todo el empeño que le ha puesto Víctor y bueno, esperamos que ya pueda salir a venta el material, ¿no? Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Fueron las palabras del bachiller Jorge Guamán Machaca. En esta oportunidad invitamos al magíster Francisco Izquierdo Quea al uso de la palabra. El magíster Izquierdo estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, y en la Université Sorbonne Nouvelle, París. Autor del libro de cuentos Bonitas Palabras, del 2007, y la novela No hay más ciudad, 2021. Codirector de la revista El Hablador, ha realizado trabajos periodísticos y de edición para El Comercio, La Primera, Radio Programas del Perú, Radio France International, ESAN y el Grupo Chasqui, y de docencia en la Maison d'Education de la Légion d'Honneur y en la Université de Versalles. Actualmente es profesor de la Université Cergy, París. Adelante, magíster Izquierdo Quea. Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecer a Víctor por esta hermosa oportunidad. Ha sido un placer enorme leer este libro y placer mucho más grande ser parte de esta mesa, de esta conferencia con ustedes. Víctor titula al estudio introductorio de Lima y sus alrededores Escribir desde la nostalgia. La nostalgia, Víctor. Me pregunto yo, ¿qué es la nostalgia y por qué la nostalgia está presente en el arte o en el trabajo de escribir? Creo que todos los que nos dedicamos a las letras o a las ciencias sociales dependemos mucho de eso, ¿no? ¿Qué nos motiva a escribir? Pradier Fauderet escribe desde la nostalgia, sin duda. Él mira hacia atrás y ve los 6 años que pasó en Lima como estudiante de San Marcos. Ha escuchado y ha leído lo que ha pasado con la ciudad y el país durante la Guerra del Pacífico, estando él en Francia, y entonces escribe. En San Marcos, muchos años después, ya no en la casona, sino en la ciudad universitaria, concretamente en el año 2001, en una de sus clases del curso de Literatura de la Conquista y la Colonia, el profesor Marcel Velázquez dijo a los que éramos sus alumnos en ese entonces algo que a todo uso de razón es evidente, pero que para entonces, o al menos para mí, resultó revelador, y era que a nivel de discurso, el género en donde convergen la literatura y la historia es la crónica. La crónica, aquel documento fundamental como base para los estudios literarios e históricos sobre la época de la colonia, tiene una fortísima tradición durante los siglos de presencia española en el Perú, sola y únicamente comparable con lo sucedido en México, no por casualidad, eran los 2 virreinatos españoles en América Latina. Distanciándose de las clasificaciones hechas por Marca, Luis Boudin, Ribagüero y Luis Alberto Sánchez, el maestro Raúl Porras Barrenechea, autor de aquel otro magnífico libro sobre la capital peruana, me refiero a la pequeña antología de Lima, El río, el puente y la Alameda, clasifica a los cronistas de la colonia en 5 categorías. En la primera, los cronistas que intervinieron o presenciaron el primer momento de la conquista. Estamos hablando de los viajes de Pizarro, la prisión de Atahualpa, la toma del Cusco y la fundación de las primeras ciudades
de entre 1524 y 1535. Sobresalen 4 cronistas: Francisco de Jerez, Pedro Sancho, Miguel de Estete y Pedro Pizarro. El trabajo de todos ellos fue bajo requerimientos de las autoridades peninsulares, en las cuales se buscaba tanto relatar los hechos vividos como resaltar y exagerar las hazañas realizadas a favor del poder y la riqueza del rey. En segundo lugar, Porras establece a los cronistas que intervinieron o presenciaron las guerras civiles de los conquistadores. En primer lugar, Pedro Ciese de León, Agustín Zárate, Diego Fernández, Pedro Gutiérrez Santa Clara y el Inca Titu Cusi Yupanqui. Entre ellos, Porras Barrenechea destaca a Ciese de León por sus descripciones etnográficas más detalladas y completas del mundo andino. En tercer lugar están los cronistas reales, o lo que llama Porras los cronistas españoles, que están establecidos a partir de 1570 durante el virreinato durante el gobierno de Francisco de Toledo, ¿no? Que realiza una profunda reorganización política y social y económica, sobre todo del mundo andino, porque destaca la regulación del tributo indígena, la reducción de indígenas en los pueblos, la organización del sistema de la mita, el trabajo forzoso, etc. En su intento por legitimar estas reformas toledanas, los cronistas presentaron al imperio inca como un estado cruel, despótico e ilegítimo, remarcado por los caracteres negativos del pasado andino. Porras, en el punto número 4, establece a los cronistas mestizos e indios de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, Blas Varela, y principalmente el gran Inca Garcilaso de la Vega y el magnífico Felipe Guamán Poma de Ayala. Garcilaso, con los comentarios reales, hace una fuerte defensa del Tahuantinsuyo, en donde lo sitúa dentro de la utopía política. Del lado de Guamán Poma, él, como principal representante de los cronistas indígenas, a través de su nueva crónica y buen gobierno, muestra su mirada andina del mundo, oculta siempre bajo conceptos aparentemente europeos. Guamán Poma, en la nueva utopía, en la nueva crónica y buen gobierno, muestra con mucha mayor claridad el conflicto entre la cosmovisión andina y la occidental. En quinto lugar, Porras habla sobre los cronistas eclesiásticos del siglo XVI y principios del siglo XVII, el mercedario Martín de Murúa y los jesuitas Bernabé Cobo y José Acosta. Con la llegada del siglo XIX llega también el fin de la colonia y del virreinato, además de la independencia y la instauración de la República en el Perú. Las crónicas del siglo XIX, concretamente en Europa, a diferencia de sus predecesoras, están influenciadas todas por un texto de ficción que es la novela Viaje sentimental de Laurence Sterne, el autor de Tristram Shandy, un autor irlandés. Es a partir de este libro en donde se impulsa el carácter subjetivo y personal de todos los libros escritos en el siglo XIX, concretamente los libros de viaje o los libros de crónica. Para entonces, y esto Víctor también lo menciona en la introducción del libro de Pradier Fodéré, muchos cronistas y viajeros extranjeros visitaron Perú y visitaron principalmente Lima, relatando su experiencia a partir de sus perspectivas y puntos de vista. El caso de Pradier Fodéré, que nos reúne esta tarde a todos aquí, es por demás representativo. Su mirada no es ajena, sino condescendiente y solidaria. ¿Por qué? No solo por los 6 años que el intelectual francés vivió en Lima, un lapso de tiempo, digamos que importante, sino además por su experiencia como estudiante y su conocimiento de la lengua española. 2 elementos que terminaron por acentuar su integración a la sociedad limeña, pero sobre todo a la élite intelectual peruana. La integración, aquella palabra, aquel concepto tan estudiado y manoseado por los países primermundistas de Occidente. Integrarse implica el conocimiento y aprehensión de una sociedad a partir de su lengua, su cultura, sus costumbres, su arquitectura, el clima como eje impulsivo del carácter de las personas, pero sobre todo de sus manifestaciones artísticas, elementos todos presentes en este libro.
De Lima, dice Pradier Fauderet en la primera página de su manuscrito, y cito, su clima delicioso, las costumbres plácidas y hospitalarias de sus habitantes, la bella capital que no tiene nada que envidiar a las grandes ciudades europeas, su civilización tan parecida en general a la de los países más cultos del viejo continente, y por fin el atractivo particular que envuelve siempre de un prestigio poético las tierras lejanas. Todo eso ha producido en mí una impresión que no se borrará nunca. Líneas más abajo dice también, voy a ser exacto, muy exacto, será la única regla que voy a seguir. Estamos entonces frente a un texto escrito no para nosotros, sino para el lector francés. El destinatario no es el peruano ni el limeño, el destinatario es el lector francés. Pradier Fauderet, si hacemos una analogía con el texto de Todorov, La conquista de América, el problema del otro, tiene una mirada ajena, integrada, sí, completamente, digamos que a medias. Es un libro sobre nosotros o sobre lo que fuimos. El autor lo dice, el autor quiere presentar la ciudad y su sociedad a la Francia que por entonces vive su tercera república. Aquella Francia que ha pasado un siglo sangriento de expulsar a su monarquía, de contemplar sus intentos de volver para perpetuarse, de todas sus reformas sociales, de los derechos del hombre, el Código Civil, de su deseo como sociedad política, de aquello que Trotsky llamaría años después la revolución permanente. Lima de día, Lima de noche, con sus calles y personajes, los celadores, los encapados, la policía y los ladrones, el paseo de sus mujeres en idas y vueltas interminables, el cortejo galante hacia ellas de parte de los hombres, sus sonrisas complacidas. Camus reconoce aquello como extraño, raro o ridículo, pero lo presenta como algo esplendoroso y digno de admirar. La distancia cultural que guarda y que guardaba Francia con las repúblicas latinoamericanas se sostiene en esta mirada curiosa y admirativa del autor. Francia, a pocos años de establecer en 1905 para sí misma un Estado laico, Perú, América Latina toda, que recibe de España como herencia la lengua, la religión católica y un sistema económico feudal basado en la extracción de sus recursos naturales. Enorme diferencia. Pradier, en su intento de acortarla, crea este libro, hace este libro. Perú, en Lima, con sus iglesias y monumentos y conventos de arquitectura diversa, tan parecida a la europea de todos los siglos, tan cercana y tan lejana a la vez. Aparecen también sus habitantes. Es curioso el capítulo en donde el autor hace referencia a las distintas razas presentes en la ciudad. Pradier Fauderet explica el mestizaje y la concepción de todas ellas. Hay un trasfondo que muestra también el complejo de aquella sociedad. Dice el autor, el color blanco prevalece sobre los demás y es el más buscado. Cuántas cholas o zambas que caminan con elegancia disimulan las manos y los brazos en largos guantes de cabritilla, dejando ver únicamente entre los pliegues de la manta una parte del rostro abundantemente empolvado, con la ilusión de engañar y hacerse pasar por mujeres de la alta sociedad. Lima y sus alrededores es un texto determinado por el romanticismo, lo dice Víctor también en la introducción, pero además mantiene un eje impulsado por el realismo literario, aquella corriente sostenida por Balzac, Stendhal, Flaubert, la revolución burguesa de París en 1848, las ideas positivistas de Comte que determinan el pensamiento científico del siglo XIX e inicios del siglo XX. 124 años después de su publicación original en lengua francesa, tenemos entre manos la primera traducción al español de este libro. Su representatividad a través de los años llega para los lectores hispanohablantes, pero sobre todo para los hispanohablantes peruanos, como el testimonio de un intelectual francés sobre cómo fue Lima o aquella joven república peruana en vías de modernizarse a partir del segundo tercio del siglo XIX, justo antes de la hecatombe provocada por la Guerra del Pacífico. En una entrevista para la revista Metáfora, el maestro Carlos García Bedoya dice que durante el siglo XIX el principal problema de las repúblicas latinoamericanas es sobre qué bases culturales fundar la nación. Señala además que en un país como el Perú,
que tiene una tradición colonial importante, los peculiarismos y culturas locales, las costumbres, los usos, especialmente los usos de las élites, cobran un peso absoluto. Dice el maestro Carlos García Bedoya que en el Perú se enfatiza esa cultura de Lima, esa cultura limeña macerada a lo largo de los siglos coloniales, y que es la que le da la identidad al criollo peruano, y en eso se busca respaldar hasta nuestros días la idea de nación. El principio de base de lo nacional está en esa cultura de las minorías, supuestamente peruanas auténticas, es decir, criollas, excluyendo a las mayorías indígenas. Nada más lúcido considerando los tiempos actuales del país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Magíster Izquierdo Quea. Por último, y cerrando esta presentación del libro Lima y sus alrededores, cuadros de costumbres peruanas, en el marco de este Congreso Nacional de Historia del Bicentenario, invitamos al licenciado Víctor Arrambide Cruz al uso de la palabra. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a magíster por la misma casa de estudios. Sus temas de interés giran en torno a la prensa y la formación del Estado-Nación. Es autor de la Expedición Libertadora entre el Océano Pacífico y los Andes, la Expedición Libertadora en Perspectiva Histórica 1820-2020, junto a Carmen McEvoy y Marcel Velázquez 2019, y los estudios preliminares de obras como El Derecho Constitucional Filosófico de Manuel A. Fuentes en el 2018 y la edición facsimilar de El Peruano Independiente de 1825 a 1826, y de artículos en diversas revistas académicas, por supuesto. Es autor además del blog de historia El Espejo de Clio. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Adelante con sus palabras, licenciado Arrambide. Muy buenas tardes con todo el público. Bueno, buenas tardes con mis compañeros. Bueno, buenas noches con Francisco. La verdad es un gusto poder ya tener a disposición del público dentro de poco la obra de Camille Pradés-Fodré. La verdad, como bien lo señala Jorge, ha sido un proyecto de varios años, ¿no? Y justamente para esta presentación yo agradezco las palabras de tanto de Jorge como de Francisco, amigos de más de 20 años, y que han estado en dos etapas justamente de este proyecto, ¿no? La primera, justamente como mencionaba Jorge, junto con él, cuando íbamos los sábados al fondo reservado, ¿no? Eran los únicos días que podíamos ir a investigar y estábamos horas investigando, y justamente es cuando encuentro el ejemplar que posee la Universidad de San Marcos de la obra de Camille Pradés-Fodré. Y Francisco, muchos años después, bueno, amigo de muchos años, y que justamente ya cuando este proyecto estaba encaminado, justamente nos encontramos allá en París, cuando ya estaba pues investigando detalles un poco de la vida de Camille ya en Francia. Yo recuerdo esas semanas previas al Mundial de Rusia, no sé si recordarás, justamente al Mundial de Rusia allá en París nos encontramos. Yo justamente había ido a Francia para investigar, pues buscar información sobre este estudiante samarquino. Y qué bueno, la verdad que agradezco mucho a Marcel Velázquez, director de publicaciones de la Universidad de San Marcos, y a David Velázquez, director del Fondo Editorial de San Marcos, pues haber acogido la iniciativa y haber impulsado el proyecto de la traducción. Y eso obviamente agradezco a José Castellanos por la traducción de la obra, y que sea publicada dentro de la serie Clásicos Samarquinos, porque finalmente Camille Pradés-Fodré, tanto como Jorge, como Francisco y como yo, somos de la misma casa de estudios, de la misma universidad, ¿no? Separados por más de 100 años de diferencia de haber pisado las aulas. Bueno, la verdad, tanto Jorge como Francisco han hablado bastante con respecto a la obra, su iniciativa. La verdad, yo también pensaba justamente en ellos, porque bueno, Jorge como historiador, pues esa mirada histórica, y Francisco, pues obviamente esa mirada literaria. Y finalmente, en la obra de Camille Pradés-Fodré y muchas obras del siglo XIX están justamente entrelazadas ambas carreras, ¿no? La historia y la literatura, ¿no? Que no hay una frontera, es una frontera a veces ni existente, ¿no? Es muy difusa, que se entremezcla en espacios como estos, ¿no? Como la escritura,
la cultura impresa, la prensa, ¿no? Justamente que ayer discutíamos en la mesa de prensa del Congreso Nacional de Historia, justamente con amigos de literatura de historia, ¿no? Es un lindo espacio de encuentro. Igual es la obra de Camille Parés Federer, o sea, cuando se inició la traducción y empezamos justamente a discutir con el equipo del Fondo Editorial cómo se iba a hacer la traducción, porque obviamente, como bien señaló Francisco, está dirigido a un público francés, no está dirigido a un público peruano, ¿no? Y en la obra había descripciones evidentes, obviamente, evidentes que para cualquier limeño era ser conocido, pero nosotros finalmente tratamos de respetar un poco el sentido de la obra y darle el sentido, ¿no? Darle los nombres que él le dio a varios lugares de Lima, ¿no? Como el Cerro de Chorrillo, ¿no? Inmediatamente nosotros estamos pensando en el Morro Solar, ¿no? O sea, respetando un poco cómo él vivió en esa Lima. Y en efecto, ¿no? Él como un francés que a los 20 años llega en su juventud, ¿no? Llega al Perú y establece una interesante relación. O sea, él prácticamente se convierte en un peruano más, se casa con una peruana, iba a establecer una familia, ¿no? Y yo considero que la guerra finalmente es lo que de repente no le permitió a la familia quedarse un tiempo más, ¿no? Su padre tenía un contrato con el Estado para la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y este contrato simplemente finiquitó y en el contexto de la guerra tal vez pudo haberse renovado, tal vez no, o tal vez de repente él pudo haberse quedado más tiempo en su familia peruana o simplemente se hubiera ido con su esposa a Francia, pero lamentablemente ella fallece, ¿no? Y se nota, yo lo he notado cuando él habla de Chorrillos, que es el lugar finalmente donde muere, o sea, yo lo que me he centrado en el estudio preliminar es más o menos, bueno, centrarme básicamente en el autor, tratado de hacer, la verdad, una investigación profunda, tanto en archivos nacionales, en los archivos de Francia, algunos que pude ver, obviamente, presencialmente en las pocas veces que pude ir allá, y otras que a través, obviamente, de los medios de internet, y eso pues agradezco. En Francia la digitalización de los registros civiles ha sido importante para eso, igual el apoyo de muchas personas, y yo quiero acá destacar el apoyo de Pascal Riviale, del Archivo Nacional de Francia, pues por brindarme algunas imágenes que van a estar que están en el libro, de documentos, igual a Marie Viard de los archivos municipales de Saint-Étienne, que es la ciudad donde finalmente muere, ¿no? Que me brindaron información. Lo que yo lamento es que el tiempo y también obviamente después ya el periodo de pandemia no se ha permitido de repente encontrar una fotografía de él. Tenemos obviamente registro fotográfico de su padre, pero lamentablemente no de él, ¿no? Ahí queda como tarea pendiente regresar, ir obviamente a Saint-Étienne, buscar. Yo solamente encontré que tuvo una hija, la cual murió en los 70s, entonces tratar de investigar qué pasó con ese legado que él dejó. O sea, y él tenía muy presente el Perú, y eso se demuestra justamente en esta carta gracias a Pascal Riviale, que la hija de Pierre Poderé trata de ofrecer al Museo del Hombre de París objetos peruanos, momias, objetos, o sea, y bien, como lo señala Jorge, seguro pues, tanto él que hereda el archivo de su padre, ¿no? La colección de su padre y su propia colección, seguro tenía una colección interesante de materiales peruanos, de los cuales, bueno, no hemos tenido noticias. Y la verdad es una vida muy interesante, ¿no? La de él, ¿no? Y me alegro mucho, la verdad, la publicación de esta obra. Y saben una cosa, y lo van a ver los lectores cuando vean esta obra, y en el dossier fotográfico donde hemos colocado fotografías, porque es una cosa muy importante, es él siempre ha reivindicado su título de doctor en San Marcos, ¿no? En su foja personal que está en los Archivos Nacionales de Francia, él dice bien claro, ¿no? Yo soy doctor por la Universidad de Lima, ¿no? De Perú, ¿no? Y eso es algo muy, 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 que dice mucho de él, ¿no? Sobre todo para los que somos sanmarquinos. Y por otro lado, obviamente, también he querido tratar de ver en qué contexto escribe la obra, ¿no? Bueno, y ahí bueno, hay unos comentarios lúcidos de Francisco al respecto, en el aspecto literario. He tratado de centrarme justamente en ese periodo en que él escribe, ¿no? Y ahí sí me hubiera gustado de repente, pues, tener un archivo personal que me hubiera de repente brindado más luces, ¿no?
sobre por cuál es exactamente el motivo. Yo trato de solamente hacer inferencias, hipótesis, y justamente en el contexto en el que aparece esta obra, también la intención, obviamente, de la familia de regresar a Perú. Había una intención de la familia de regresar a Perú. Tal vez ahí tiene que ver mucho de repente quedar bien con Pierola, o no lo sé. Bueno, lo único que tenemos son las cartas del padre que dirige al hijo, que habla un poco de la obra. O sea, es una obra que tiene un proceso en sí, ¿no? Y yo entiendo que seguro, pues, él la hizo leer a su padre, a su madre, posiblemente, ¿no? Y que finalmente da la luz. Y lo muy interesante es ver, me interesó obviamente por mis intereses, obviamente en la imprenta, es cómo se llegó a imprimir, cómo se llegó a publicar, ¿no? Y eso justamente pues en la editorial de Augusto Pedón que lo publicita en París justamente era una editorial que no tenía nada que ver, ¿no? Nada que ver con esos tipos de libros, como el caso de que fue el de Lima y sus alrededores, pero sin embargo lo publicaron porque, claro, había una relación, ¿no? Entonces, yo trato de reconstruir esa relación, y obviamente para mí fue muy grato ver después de 120 años que la misma casa editorial estaba en el mismo lugar en París, y que los descendientes de esa casa editorial estuvieran ahí y me recibieran con todo el cariño. Yo la verdad les agradezco mucho a Benedict y a Marc Pedón por tomarse el trabajo de buscar en archivos. De repente lamentablemente no se encontró información, pero eso da a entender lo interesante de estas casas editoriales, ¿no? que hay en Francia, y que la revista o la temática con la que publicaban los libros a fines del siglo XIX, estos de derecho internacional, con los que estaba relacionado los Pradir Fodrés, se mantiene hasta la actualidad. Entonces, yo me interesé mucho por esa parte, ¿no? Y obviamente describiendo la obra. Lo que más me interesaba aquí no es, de repente un poco para dejar en claro, y lo digo claro en el texto introductorio, es tratar de presentar un poco al autor y contextualizarlo, ¿no? Yo creo que ya queda para otros estudios, sean míos o de otras personas, que les interesa la obra, tratar ya de dialogar este relato de Camil con otros autores contemporáneos, tratar de encontrar similitudes. Yo la verdad ahí hice unos pequeños análisis, de repente algunos casos de las fuentes. En caso básicamente es el murciélago, es su fuente, la lima de Fuentes, justamente publicada, parece es claramente que lo utilizó como base, pero donde se entremezcla toda una serie de informaciones. Entonces yo considero, bueno, lo importante de esta publicación ha sido obviamente ponerla a disposición del público, tratar de que la obra entre dentro del catálogo de diferentes obras que tenemos sobre extranjeros, sobre el Perú, que complemente, que discuta, que debata sobre las percepciones que tuvieron otros extranjeros, sobre todo en el siglo XIX, y que obviamente sea fuente de nuevas investigaciones, ¿no? Yo sería mucho más satisfecho de eso que solamente publicarlo, sino simplemente, reitero, que se convierte en una fuente, obviamente, una fuente de futuras investigaciones. Y bueno, y yo no quiero dejar de lado, para terminar, mi agradecimiento al Fondo Editorial de San Marcos, a mi casa de estudios, obviamente a mis dos comentaristas, a Jorge y a Francisco. También yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que estamos hablando de San Marcos, recordar al profesor Miguel Maticorena, porque fue el profesor Miguel Maticorena que 3 veces me insistió para que hablara de la obra de Camil Pradir Fodré, en primer lugar en el 2010, si no me equivoco, luego en un coloquio de San Marcos, y luego en un coloquio de Lima, que fue ya creo que después de mi primer viaje a Francia, cuando yo tenía un poquito más clara las ideas del proyecto. Y obviamente también a la doctora Isabel Tozán, también. Importante fue para mí estar en ese evento que hizo en el 2016 en Burdeos, porque fue muy importante. Y ahí justamente es cuando sale un poco el título de la introducción, ¿no? Escribir de la nostalgia, ¿no? Justamente ahí sale, creo, si me recuerdo, eso me lo comentó Carmen Baquebo, y ahí justamente en esos cafés, ahí justamente salió un poco el título, y ahí salió sentido un poco de darle al estudio preliminar.
Y obviamente también mi agradecimiento a todas las personas que estuvieron detrás del proyecto, tanto en Perú, tanto en Francia. La verdad fue muy importante para mí contar yo sí reconozco cada apoyo, cada interés, cada comentario que hicieron a los manuscritos de información, de datos, que fue importante para reconstruir no solamente la vida, sino la obra, y también obviamente al equipo del fondo editorial, a todos los correctores, estilo Juan Carlos también, Almeida, que hasta ahora estamos revisando detalle a detalle el machote para que pronto entre imprenta y esté a disposición del público. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y espero que disfruten la lectura de Lima y sus alrededores. Muchas gracias. Bicentenario del Perú.